Comentario de Segunda de Reyes capítulo 24. ¿Cómo salir de la destrucción hoy? Dios tiene la solución. Versículo 1. Nabucodonosor. Según Daniel 1:1, Nabucodonosor subió contra Jerusalén en el tercer año de Joacim, lo que correspondería al año cuando comenzó a reinar Nabucodonosor, o sea el 605 a.C., si se ha de considerar que el cuarto año de Joacim corresponde al primero de Nabucodonosor. Jeremías 25:1, ver página 160 y nota 7. Según la crónica babilónica descubierta no hace mucho, cuando Nabucodonosor era príncipe heredero de Babilonia, derrotó decisivamente a los egipcios en las batallas de Carquemis y cerca de Hamat, en la primavera o comienzos del verano del hemisferio norte del año 605 a.C. De este modo, toda Siria y Palestina quedaron a merced de los babilonios victoriosos. Sin duda, esto sucedió cuando Joacim de Judá se convirtió en vasallo de Babilonia y entregó rehenes entre ellos Daniel a Nabucodonosor. 3 años más tarde Joacim parece haberse aliado de nuevo con Egipto, y sus esperanzas en su renovado poderío parecieron correctas hasta cierto punto cuando los egipcios infligieron grandes pérdidas al ejército de Nabucodonosor en 601 a.C. Pero la rebelión de Joacim demostró una falta de perspicacia política, porque los babilonios rápidamente se repusieron de su derrota y regresaron para castigar a sus vasallos desleales. Versículo 2. Conforme a la palabra de Jehová. Ver Jeremías 4:20 al 29, Jeremías 5:15 al 17, Habacuc 1:6 al 10. Versículo 3. Mandato. Dios usó las naciones de la tierra para ejecutar el castigo divino sobre Judá. Ver Profetas y Reyes página 284. Por los pecados de Manasés. Repetidas veces se mencionan los pecados de Manasés como la causa principal de la caída de Judá. Ver Segunda de Reyes 21:11 y 12, Segunda de Reyes 23:26, Jeremías 15:4. Versículo 4. Sangre inocente. Incluso la de Isaías, Profetas y Reyes página 281. Sin duda Isaías no contempló las abominaciones de Manasés en silendo y complacencia, sino que levantó su voz en severa reprensión por las maldades del rey. No quiso perdonar. Con las atrocidades de Manasés culminó la larga historia de maldad de Judá. La copa de iniquidad se colmó y el castigo estaba a punto de caer. El buen reinado de Josías postergó por un tiempo la sentencia de destrucción, pero esta no fue revocada. Se había llegado a tal punto que Dios no pudo perdonar más la culpa nacional. Sin embargo, debe distinguirse entre la culpa de la nación y la culpa del individuo. Ver comentario del capítulo 17, verso 20. Versículo 5. Los demás hechos de Joacim. Algunos de los detalles son oscuros. Sabemos que Nabucodonosor lo llevó a Babilonia atado con cadenas, Segunda de Crónicas 36:6, que sería sepultado, en sepultura de asno, que esto ocurriría, fuera de las puertas de Jerusalén, Jerusalén 22:19, y que su cadáver sería expuesto al calor del día y al hielo de la noche, Jeremías 36:30. Pueden armonizarse las dos declaraciones si se considera que quizá no se llevó a cabo el plan de trasladar a Joacim a Babilonia, o que murió poco después de su captura como resultado del rudo trato de los caldeos. Algunos han pensado que los caldeos lo llevaron a Babilonia, pero que después lo liberaron como en el caso de Manasés durante el reinado de Esaradón, Segunda de Crónicas 33:11 al 13, Ezequiel 19:5 al 9. Versículo 6. Joaquín. Salvo en un caso, Jeremías 52:31, Jeremías llama a este rey Conías, Jeremías 22:24 y 28, Jeremías 37:1 o Jeconías, Jeremías 24:1, Jeremías 27:20, Jeremías 28:4, Jeremías 29:2. En Crónicas se lo llama tanto Jeconías, Primera de Crónicas 3:16 y 17, como Joaquín, Segunda de Crónicas 36:9. En Ester 2:6 aparece como Jeconías. La diferencia entre Jeconías y Joaquín es que se invierte el orden de los dos componentes del nombre. Ambos nombres significan, Jehová establecerá. En la palabra Conías desaparece el signo del tiempo futuro, y el nombre significa Jehová establece. Versículo 7. Nunca más. En las batallas de Carquemis y cerca de Hamat, 605 a.C., los egipcios habían sido decisivamente derrotados por Nabucodonosor, que entonces ocupó Palestina.
Los egipcios infligieron grandes pérdidas al ejército de Nabucodonosor en 601 a.C., pero aparentemente después de esto no pudieron poner en peligro el dominio de Nabucodonosor sobre Palestina. Desde el río de Egipto. Ya en época de Tutmosis I Egipto había conquistado a Palestina y Siria hasta el río Eufrates. No siempre fue dueño indiscutido de todo ese territorio, pero durante el reinado de Necao, 610 al 595, otra vez intentó dominar ese territorio. Quizá el río de Egipto corresponda con el Wadi el-Ar párrafo Esach, ver comentario de Primera de Reyes 8:65. Versículo 8. 18 años. El pasaje paralelo de Segunda de Crónicas 36:9 dice 8 años en la Biblia Reina Valera revisada, pero en la siríaca y en varias versiones de la Septuaginta dice 18. Joaquín no fue un rey niño, pues cuando fue llevado a Babilonia ya tenía hijos. Jeremías 22:28. En documentos cuneiformes babilónicos del año 592 a.C. se menciona también al rey Joaquín y a 5 de sus hijos. 3 meses. Con mayor precisión, 3 meses y 10 días. Segunda de Crónicas 36:9. El Natán. Uno de los embajadores enviados por Joacim a Egipto para buscar a Urías el profeta. Jeremías 26:22. Fue también uno de los príncipes que instó a Joacim para que no quemara el rollo de Jeremías. Jeremías 36:12 y 25. Versículo 10. En aquel tiempo. Según la crónica babilónica, Nabucodonosor comenzó su siguiente campaña contra Judá en el mes de Quisleu, diciembre de 598 a enero de 597 a.C. Los siervos. Es decir, sus generales. Este fue el segundo ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén. El primero fue en 605 a.C., el tercer año de Joacim. Daniel 1:1. Versículo 12. Salió. En su desesperación, Joaquín se rindió. Según la crónica babilónica fue el 2 de Adar, año séptimo del reinado de Nabucodonosor en el calendario babilonio, aproximadamente el 16 de marzo de 597 a.C. Octavo año. Es decir, el octavo año de Nabucodonosor, según el cómputo judío, de acuerdo con el cual comenzó entre Sep y noviembre de 598 a.C. Todavía era el séptimo año según el cómputo babilonio, ver nota, página 165. Versículo 13. Todos los tesoros. Algunos de los vasos del templo ya se habían llevado a Babilonia en el año 605 cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén por primera vez. Daniel 1:2, Segunda de Crónicas 36. 7. Sin duda, en esta ocasión se llevaron los vasos más valiosos que habían quedado después del saqueo inicial, pero aún quedaban algunos vasos. Segunda de Reyes 25, 13 al 16, Jeremías 27, 18 al 20. Con referencia al número de vasos llevados a Babilonia, ver Esdras 1, 7 al 11. Como Jehová había dicho. Isaías había hecho esta predicción cuando los embajadores de Babilonia visitaron a Ezequías. Segunda de Reyes 20, 17, Isaías 39, 6. Versículo 14. Toda Jerusalén. Es decir, lo mejor de la gente. Jeremías usó el símbolo de higos muy buenos para representar a los que fueron deportados en esta ocasión. Jeremías 24, 1 al 7. El profeta Ezequiel estuvo entre los que fueron llevados a Babilonia. Los años de su libro se cuentan a partir del cautiverio de Joaquín, Ezequiel 1, 1 al 3, o sea el año 597 a.C. Al despojar a Jerusalén de sus artesanos, se privó a la ciudad conquistada de los ciudadanos que eran más útiles en la guerra y que proporcionaban al conquistador valiosos ayudantes para sus propias y vastas empresas de construcción. Versículo 15. Llevó cautivos. En cumplimiento de las profecías de Isaías. Segunda de Reyes 20, 18, Isaías 39, 7 y Jeremías 22, 24 al 30. La madre del rey. El que se la mencione en primer lugar después del rey, anteponiéndola a las esposas del monarca, indica su elevada jerarquía. Las mujeres del rey. Una prueba de que el rey tenía más de 8 años de edad, ver comentario del versículo 8. Los poderosos. Los principales funcionarios civiles y eclesiásticos, príncipes, eunucos, nobles, cortesanos, ancianos, sacerdotes, profetas y levitas, ver Jeremías 29, 1, 2. Versículo 16. Hombres de guerra.
O sea, los hombres valientes. Versículo 14. Los principales del país que estaban preparados para la guerra y que, como los caballeros de la Europa medieval, dirigían al pueblo en la batalla. 1000. Los artesanos y herreros, junto con los 7000 hombres de guerra, sumaban 8000. Los 2000 restantes eran funcionarios civiles y eclesiásticos. Versículo 17. Matanías. Hermano de Joacim e hijo de Josías. Fue el tercer hijo de Josías que reinó sobre Judá, ver Primera de Crónicas 3:15. Sedequías. Literalmente justicia de Jehová, oh Jehová es justicia. Tal vez los hebreos tuvieron algo que decir en cuanto a los nombres que les ponían sus dominadores, porque es difícil suponer que Nabucodonosor hubiera escogido este nombre. Versículo 18. 11 años. Desde 597 hasta 586 a.C. Amutal. Sedequías era por lo tanto hermano de Joacaz por padre y madre, capítulo 23:31. Pero solo medio hermano de Joacim, versículo 36. Versículo 19. Hizo lo malo. Moralmente Sedequías era muy débil, ver Segunda Crónicas 36, 12 al 16, Jeremías 37, 1 y 2, Jeremías 38, 5, Jeremías 52, 2, Ezequiel 17, 13 al 19, Jeremías 21, 25. Hay indicios de que a veces procuró hacer lo recto, pero le faltó valor para proceder de acuerdo con sus convicciones. Jeremías 34, 8 al 16, Jeremías 37, 2 al 21, Jeremías 38, 4 al 28. Versículo 20. Sedequías se rebeló. Con esta frase se introducen los acontecimientos del capítulo 25. Más apropiadamente podría estar en el comienzo de ese capítulo. El capítulo 24 lógicamente termina con la palabra presencia. La rebelión de Sedequías contra Babilonia hizo que Nabucodonosor llevara a cabo una campaña militar contra Judá, que significó la ruina de esta nación. En la primera parte del reinado de Sedequías los falsos profetas fomentaron una expectativa general de que los exiliados pronto volverían de Babilonia y terminaría la opresión del yugo babilónico. Jeremías 27, 16, Jeremías 28, 1 al 4, 10 y 11. Quizá hubo alguna relación entre esta expectativa y el envío de mensajeros a Babilonia por parte de Sedequías, Jeremías 29, 3, y el hecho de que el rey mismo fuera a Babilonia en el cuarto año de su reinado, Jeremías 51, 59. Constantemente Jeremías procuró corregir esa idea errónea, y aconsejó que el rey siguiera siendo sumiso y no se rebelara. Jeremías 27, 5 al 22, Jeremías 28, 5 al 17, Jeremías 29, 1 al 32. Sin embargo, Sedequías siguió intentando liberarse del yugo babilónico, y para ello trató de conseguir la ayuda de Egipto. Ezequiel 17, 15, Jeremías 37, 5, Jeremías 44, 30. Los pueblos vecinos de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón también anhelaban liberarse del yugo babilónico, y anteriormente habían enviado embajadores a Judá para proponer una rebelión general. Jeremías 27, 3 al 11. Comentario bíblico adventista del libro Segunda de Reyes capítulo 24.